Bueno, vamos a comenzar con la unidad 2 de alfabetización inicial, y lo que vamos a ver acá es que la alfabetización inicial es un proceso. Fíjense que tenemos la alfabetización temprana, la inicial, que en clases anteriores les dije que corresponde al nivel inicial y primer ciclo. Primer ciclo, primero, segundo y tercer grados de primaria. La alfabetización avanzada comprende desde cuarto grado hasta que el chico sale del secundario. Y la académica es la alfabetización que se da cuando deciden estudiar en nivel superior, ya sea en un instituto como este o en la universidad. Veamos entonces que la alfabetización, fíjense todos los años que comprende, por eso es que decimos que es un proceso, ¿sí? Inicia en los primeros años de escolaridad, pero no se termina, porque cada vez van a ir trabajando textos más complejos. Bien, entonces, como decíamos recién, abarca el nivel inicial y el primer ciclo de la escuela primaria, apropiarse de las bases del sistema de la lengua escrita y de las habilidades de lectura y escritura. Es decir, que la alfabetización inicial consiste en eso, en que el sujeto pueda apropiarse del sistema de escritura. Sistema de la lengua escrita, sistema de escritura, ¿sí? Las habilidades de la lectura y de la escritura también. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes fundamentales que se van a dar en la alfabetización inicial? Aquí tenemos los contenidos de lengua que se aprenden en esta etapa, es decir, en la etapa de la alfabetización inicial. Pensemos primer ciclo, que es donde ustedes se van a desempeñar si trabajan como docentes alfabetizadoras. Decíamos que los contenidos de lengua que se aprenden en esta etapa, que en su conjunto se denomina alfabetización inicial, son base, pilares, cimiento, estructura inicial y condiciones para el aprendizaje de todos los contenidos del currículum. Por eso es que hablamos de que tenemos que procurar de que el alumno tenga, el niño en este caso, tenga una alfabetización inicial plena, que aprenda a leer y a escribir, pero no solamente a decodificar. Decodificar, recuerdan que habíamos visto en otras clases, que es asignar esta relación que hay entre el fonema y el grafema. Entonces el niño ve la P, y dice P, con la A, pa, ¿sí? De esa manera va decodificando. Pero muchas veces sucede que se queda en la decodificación y después le preguntan qué dice y vuelve a deletrear, ¿sí? Tenemos que procurar que el niño aprenda a leer y aprenda a escribir con una intención. Ya vamos a ver qué es alfabetizarse. Alfabetizarse es aprender a leer y a escribir en el contexto escolar. ¿Qué quiere decir esto del contexto escolar? El niño no tiene por qué aprender a leer y a escribir en la casa. Tiene que aprender a leer y a escribir en la escuela. Entonces, ustedes como docentes, o cualquier docente alfabetizador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprovechar al máximo el tiempo que el niño está en la escuela. Las tareas para la casa, que sean contarle a la mamá, al papá, a la persona con quien convive, qué es lo que hicieron en la escuela. Pero no mucho más. Si ustedes tienen que, muchas veces hemos observado también que en la escuela ocupan el tiempo de la clase para trabajar la motricidad fina, para hacer estas onditas o, claro, circulitos o las barras diagonales, las ondas, todo esto que necesita tener para poder escribir en letra cursiva. Bueno, ese tiempo es muy valioso como para que lo ocupe
en hacer esas tareas en la escuela. Se le puede dar para que lo trabaje en la casa, ¿sí? Bien, saber leer y escribir no es solamente dominar el código gráfico, sino tener la capacidad para comprender y producir diversas clases de textos escritos. Fíjense, saber leer y escribir no es solamente dominar el código gráfico, sino también es tener la capacidad de producir, de escribir. Producir, hablamos de escritura o también de oralidad, porque puede producir textos orales. Y comprender diversas clases de textos escritos. Otro de los saberes que están implicados en la alfabetización inicial plena es el conocimiento de la escritura como estilo. Una cosa es la lengua escrita y otra es la lengua hablada. Tienen dos estilos diferentes. En la lengua hablada, recuerden que ya hemos conversado respecto de las características de cada una, pero en la lengua hablada yo puedo volver atrás, puedo repetir, puedo hacer aclaraciones. Todo esto también lo puedo hacer en la lengua escrita, pero con ciertos parámetros, ciertos criterios, ciertas normas. No puedo estar repitiendo porque va a ser redundante y quizás no es necesario, ¿sí? Tengo que ser más específico, adecuarme al espacio de la página, utilizar mayúsculas, minúsculas, los espacios que van entre una palabra y la otra. Y finalmente el conocimiento sobre el sistema alfabético. Ahí hay una D, esta D que no va. Lengua escrita, sistemas. El chico tiene que saber cuáles son los signos de la escritura, cómo se trazan esos signos y con qué instrumentos se trazan. ¿Sí? Recuerden que comparando la lengua escrita con la lengua hablada, en la lengua hablada nosotros acentuamos las palabras, pero naturalmente en la escritura tenemos que colocar la marca gráfica tilde en algunas palabras, ¿sí? Todas las palabras en español llevan acento, pero no todas llevan tilde. Esta marca gráfica se coloca de acuerdo a algunas reglas. Entonces, bueno, esto lo tiene que saber el sujeto. Y lo propio, se me fue la